Continuamos en la UNED y estamos hablando de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Y estamos hablando de Carlos III, los acontecimientos y la política extranjera. Resumen. De la política de neutralidad. La Ilustración española. La recepción de las ideas europeas. La monarquía española no vivía aislada. Era una época en la que los reyes intentaban en todas partes ser tan poderosos en la práctica como lo eran en teoría. En parte para superar la resistencia a la modernización, en parte para derrotar a quienes luchaban con ellos por el poder como la Iglesia y también para sobrevivir en un mundo de conflictos internacionales. El pensamiento del siglo XVIII se suele definir por su carácter científico y crítico. El intelectual ilustrado rechazaba el conocimiento que no pudiera ser comprobado. El principal choque con la ideología oficial cristiana no se produjo de forma frontal, sino a través del rechazo del pensamiento de Aristóteles, que se había identificado con la filosofía oficial de la Iglesia. Las ideas de la Ilustración no eran ni mucho menos sistemáticas, pero pueden apreciarse una serie de características. Por ejemplo, el gobierno de los hombres derivaba de los derechos naturales y del contrato social. Entre los derechos fundamentales se hallaban la libertad y la igualdad. El progreso intelectual no debía verse obstaculizado por el dogma religioso y la Iglesia Católica era identificada como uno de los principales obstáculos para el progreso. El objetivo del gobierno era conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número de personas a través de incrementar la riqueza, aunque para ello se contemplase procedimientos diferentes. Unos defendían el control de la economía por parte del Estado, otros por el sistema de laissez-faire. El éxito de los filósofos en la propagación de sus ideas ocultó una serie de fallos e incoherencias. Uno de sus puntos débiles era la estructura y el cambio social. Otro punto que podríamos indicar, la Ilustración, que no era en esencia un instrumento revolucionario, sino que aceptaba el orden existente de la sociedad, apelando a una élite intelectual y a una aristocracia de mérito. Y otro punto a destacar, que era hostil a los privilegios seculares y a la desigualdad ante la ley, pero poco tenía que decir sobre las desigualdades económicas y sobre la redistribución de los recursos en el seno de la sociedad. Por esta razón era atractiva para los absolutistas. Hablemos de base social y regional. Los ilustrados han sido definidos como una clase intelectual, aristócratas y eclesiásticos que constituían su base social. La sociedad económica vascongada estuvo dirigida por dos aristócratas, el conde de Peñaflorida y el marqués de Narros. La mayoría de los altos funcionarios que constituían el nervio del movimiento ilustrado pertenecían a la media y pequeña nobleza, profesiones liberales, universitarios, abogados, médicos y militares que completaban la base social de la Ilustración. Dentro de la estructura familiar tradicional, algunas mujeres de la aristocracia tuvieron cierto papel, aunque el ambiente general les fue contrario. La poderosa condesa de Benavente, por ejemplo, fue aceptada por la Sociedad de Amigos del País de Madrid. La investigación más reciente subraya el fuerte carácter regional de la Ilustración española, destacando el valenciano Gregorio Mayas, que mantuvo una gran actividad intelectual desde la población valenciana de Oliva, el País Vasco, que fue una plaza fuerte de la Ilustración de las relaciones con el extranjero y la difusión de nuevos conocimientos técnicos, Salamanca, que se convirtió progresivamente en un centro intelectual activo que se radicalizó a finales del siglo, y la Ilustración murciana, que constituyó un núcleo cultural importante, como la Canaria, con el polifacético sacerdote Viera y Clavijo, especialmente la aragonesa. Los ilustrados estaban fuertemente enraizados en su entorno regional. Hablemos de canales de difusión. Las universidades. Los sistemas oficiales de enseñanza presentaban muchas deficiencias, las escuelas de primeras letras eran mediocres, la enseñanza se hallaba controlada básicamente por las órdenes religiosas. Los jesuitas impartían la enseñanza de mayor calidad en sus colegios. Las universidades encarnaban el pensamiento tradicional escolástico que rechazaba los progresos científicos del siglo XVIII. La Ilustración nació al margen e incluso contra el sistema universitario. El problema de la reforma de la universidad era difícil y complejo. Dado el conservadurismo intelectual de los claustros universitarios y su autonomía económica y política, la reforma fue realizada por el gobierno, que inició un progreso de centralización, control y uniformidad.
El detonante fue una vez más la expulsión de los jesuitas, que dejó sin atender un sector de la docencia y sin uso un conjunto importante de edificios. Quedaron vacantes muchas cátedras de gramática y retórica y muchos centros de enseñanza completos. Se emprendió entonces la reforma de la enseñanza media y superior. La reforma tuvo tres focos principales: Salamanca, Sevilla y Valencia. La reforma de los planes de estudio de Salamanca en 1771 sirvió de punto de referencia para las restantes universidades. A pesar de la timidez de la reforma, la renovación de las universidades se incrementó a finales de siglo. De las academias. Ante la atonía de las universidades, la Ilustración se desarrolló en toda Europa a través de otras instituciones. Por ejemplo, las academias, originadas muchas veces en tertulias de aristócratas e intelectuales. Existía la tradición de las academias renacentistas y el modelo mucho más próximo del academicismo francés del siglo XVII. En 1738 se funda la Academia de la Historia, de la que fueron parte numerosos altos funcionarios. En 1752 se creó la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El fenómeno de las academias se dio también en las principales capitales del reino. La fuente más importante de inspiración fue un oscuro monje benedictino y profesor universitario, Benito Jerónimo Feijoo, escritor con una misión: el conseguir que sus compatriotas despertaran de su sopor y convencerles de que aceptaran el cambio y que trataran de alcanzar la verdad a través de la razón. Pero existía un límite a lo que los españoles podían aprender de Feijoo, y hacia 1750 el público lector esperaba nuevas fuentes de conocimientos. Hablemos de penetración de las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración penetraron en España desde mediados de la centuria. Llegaron poco a poco y el flujo fue más fuerte en algunos campos que en otros. La enciclopedia francesa, prohibida por la Inquisición española en 1759, estaba al alcance de quienes deseaban leerla. El conocimiento científico y técnico se difundió a través de libros, visitas, museos y presas. Hay que destacar las ideas económicas y políticas. Las ideas económicas se discutían con libertad. El pensamiento mercantilista, importado en gran parte, se revitalizó a mediados de la centuria, aunque los escritos de los fisiócratas y de Adam Smith solo fueron conocidos por algunos lectores hasta los años 1780. Y de las ideas políticas, que eran más controvertidas, los escritos de Montesquieu contenían demasiados argumentos en favor de la libertad individual, la tolerancia religiosa y la monarquía constitucional, como para escapar de la atención de la Inquisición, pero a pesar de que fueron prohibidos, su pensamiento penetró en la península. Rousseau fue recibido de forma desigual en España como en la mayor parte de Europa, y sus obras fueron condenadas por unos y ensalzadas por otros. Con Voltaire el impacto fue menor. De las sociedades económicas de amigos del país. Estas sociedades corresponden a un tipo de institución común en la Europa de la época, como las propias academias. La más importante de estas instituciones fue la Sociedad Vascongada. Su cabeza fue el conde de Peñaflorida. La asociación tuvo una existencia informal hasta 1664, en que quedó constituida. Algunos autores han resaltado el posible carácter heterodoxo de los componentes de la Sociedad Vascongada por sus contactos con los enciclopedistas franceses, la lectura de libros prohibidos y el radicalismo liberal de algunos de los socios. Entre 1765 y 1820 se crearon en España unas 70 sociedades económicas, según el modelo vasco, protegidas por Campomanes y por el Consejo de Castilla. Aunque encontraron una cierta hostilidad por parte de los conservadores, en modo alguno eran anticlericales y, de hecho, entre sus miembros se contaban algunos eclesiásticos. Su objetivo fundamental era mejorar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación, y su interés en la Ilustración era pragmático, más que especulativo. Desde el punto de vista social, pretendían educar a la nobleza, no arrinconarla. En 1764, Campomanes surgió en el discurso sobre el fomento de la industria popular, la formación generalizada de sociedades económicas. Se trataba de una invitación oficial a la nobleza y al clero para colaborar personalmente en el reformismo. De las sociedades que se fundaron, algunas no pasaron de su constitución, otras muchas tuvieron una trayectoria notable. La Real Sociedad
matritense reunía a lo más granado del reformismo oficial. En ella se realizaron algunos de los debates intelectuales que guiaron la política estatal. Hasta ahora se había dicho que las sociedades económicas no representaban a la escasa burguesía española. No hubo fuertes sociedades económicas en los grandes puertos del país. La burguesía tenía sus instituciones propias en los consulados. El balance de estas sociedades no respondió a las esperanzas que se habían puesto en ellas, pero estimularon el progreso técnico y la reflexión económica, según se comprueba en las memorias que se publicaron periódicamente. Hablemos de las ciencias teóricas y experimentales, sus progresos. La renovada confianza en la razón y la ofensiva modernizadora para superar el atraso del país fueron palancas excepcionales para dinamizar el anquilosado cuerpo de la ciencia española. Puede decirse incluso que el primer impulso para la Ilustración española provino del campo de la ciencia, del grupo de los novatores que tratan de introducir en España los hallazgos de la revolución científica europea. Del mismo modo, la primera Ilustración contó con un elenco de hombres de ciencia de primera fila que cultivaron especialmente la astronomía y las matemáticas, de un lado. Nombraríamos a Tosca, Corachán, Cerdá, y de otro la medicina, rama en la que descollaron Andrés Piquer y los médicos catalanes, Casal, Virgili, Gimbernat, Salvà y Sant Pot, cuya actividad cubre prácticamente todo el siglo. Es a mediados de la centuria cuando el acontecimiento científico más trascendental para el futuro de la ciencia española fue la incorporación del alicantino Jorge Juan y del sevillano Antonio de Ulloa a la expedición del francés La Condamine, destinada a determinar la longitud de un grado de meridiano en el Ecuador, al sur de Quito. Ambos científicos, que se habían formado en la Escuela de Guardiamarines de Cádiz, resumieron los resultados de sus experiencias en diversas obras. Las observaciones astronómicas y físicas hechos en los reinos del Perú, donde se utiliza el análisis infinitesimal y se exponen las conclusiones obtenidas sobre la figura de la Tierra y sobre otros diversos fenómenos a lo largo de 9 volúmenes. La relación histórica del viaje a la América Meridional, que contiene información variada sobre los territorios visitados y sobre su economía y sus habitantes y costumbres. La disertación sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de España y Portugal, que ofrecía la base científica para resolver una delicada cuestión diplomática, y las noticias secretas de América, un informe de carácter reservado entregado al gobierno, que daba cuenta de las apreciaciones realizadas sobre temas de defensa, economía, situación de la población indígena y otras materias, y que ha sido considerado como el gran ensayo español de sociología americana. Las secuelas de la expedición aún habían de prolongarse con el proyecto de aplicar los conocimientos geodésicos adquiridos a la confección de un mapa de España, con la publicación en 1772 de las Noticias Americanas, que revelan parte del informe secreto y ofrecen más información de carácter geográfico y económico, y en 1773 de una segunda edición de las Observaciones, que venía acompañada de un estado de la astronomía en Europa, donde Jorge Juan declaraba abiertamente su copernicanismo frente a las presiones en sentido contrario de los círculos eclesiásticos, y que sería utilizado como texto en el Seminario de Nobles. Jorge Juan siguió a lo largo de toda su vida desempeñando misiones científicas oficiales, viajando incesantemente por Inglaterra como verdadero espía industrial, por las costas del estrecho de Gibraltar para realizar experimentos náuticos, y desde su domicilio habitual de Cádiz primero y de Madrid después. En la ciudad gaditana, donde estuvo destinado como capitán de la compañía de guardiamarinas, mantuvo una tertulia, la Asamblea Literaria Amistosa, que reunía al médico Pedro Virgili, al geógrafo Vicente Tofiño de San Miguel y al francés Louis Godin, director del Observatorio Astronómico, y que quizás formulara el proyecto fallido de crear una Real Academia de Ciencias con sede en Madrid. Así como Jorge Juan es sin duda la figura más representativa de la astronomía española del siglo XVIII, su compañero de expedición, Antonio de Ulloa, prefirió las observaciones de historia natural, debiéndose a la pluma las que contienen las obras firmadas por ambos autores, lo que le valió el encargo de constituir, por orden de Fernando VI, un gabinete de historia natural. Heredera en parte de la experiencia anterior es la obra matemática de hombres como Benito Valls, que introduce en la enseñanza de los centros militares el cálculo infinitesimal y la geometría analítica a través de sus elementos de matemáticas, 1772, como José Chais, autor de unas instituciones de cálculo diferencial e integral, de las que solo llegó a publicar la primera parte.
En el terreno de la astronomía tiene el mismo sentido la obra de Agustín de Pedralles, autor de un nuevo y universal método de cuadraturas determinados, 1777, y asistente a las reuniones de París con el objeto de establecer el sistema métrico decimal en unión de Gabriel Zisca, quien reimprimiría en Madrid en 1793 una de las últimas obras de Jorge Juan bajo el título de Examen marítimo teórico, práctico, aumentado y corregido. Si los avances matemáticos del siglo se hallan vinculados en buena parte a los centros militares de enseñanza, los progresos de la química dependieron también en cierta medida de las necesidades de la artillería, como demuestra la actividad en el Colegio de Segovia del ya citado Louis Proust y de su discípulo José Munárriz, traductor de Lavoisier e impulsor de diversos experimentos afortunados, como el que condujo a la purificación del cristal de tártaro. En el mismo campo es necesario repetir la referencia a la labor desarrollada en la Sociedad Vascongada de Amigos del País por algunos de sus investigadores como Juan José de Luyar, el descubridor del wolframio, o como su hermano Fausto, cuya obra se desarrollaría en el seno del Seminario de Minería de México, donde contó con la valiosa colaboración del madrileño Andrés Manuel del Río, estudiante en las Reales Estudios de San Isidro y en la Real Academia de Minas de Almadén, fundada en 1777, que se distinguiría no solo por sus aportaciones a la química, como descubridor del vanadio, sino también por su contribución a la geología con sus elementos de oritognosia, publicados en 1808. Algunas otras instituciones se preocuparon asimismo del cultivo de la química, como la Junta de Comercio de Barcelona, que lo hizo con fines inmediatamente utilitarios, aunque sus investigadores no alcanzaran resultados sobresalientes, pese a los trabajos de Juan Pablo Canais sobre las sustancias tintóreas y en particular sobre la granza, que le valdrían el pomposo título nobiliario de Marqués de Batroja. El siglo XVIII es para España, sobre todo, el siglo de la botánica, que alcanza ahora su verdadera edad de oro. Cuando en 1751 llega a Madrid el naturalista Per Loftin, traba contacto con un selecto grupo de botánicos e incluía a Cristóbal Vélez, José Minurat y José Ortega y José Quer, seguidor todavía del sistema de Tournefort y fundador del primer Jardín Botánico de Madrid, que inició la publicación de la Flora Española, obra extendida entre 1762 y 1784. Vinculado al círculo madrileño estará pronto otro de los más famosos médicos catalanes de la época, Miguel Barnades, llamado a la corte para cuidar de la salud de Carlos III, que compondrá una extensa e importantísima obra botánica, de la que publicará solo unos principios de botánica considerados como la primera obra de este género en España, y ejercerá su influjo sobre eminentes colegas, como José Celestino Mutis, su discípulo más directo. Casimiro Gómez Ortega, que era sobrino de José Ortega y sucedería a Miguel Barnades en su cátedra, había completado en Italia una sólida formación que, junto al amparo oficial de la que siempre disfrutó, le llevaría a la dirección del Jardín Botánico y a desarrollar una intensa labor de divulgación ejercida como contertulio de la Fonda de San Sebastián, como difusor de las ideas de Douarnenez en Monchaux, como autor de varias obras originales, entre las que destacan sus tablas botánicos y su curso elemental de botánica, como continuador de la publicación de la Flora Española de Quer y como traductor de la obra de Linneo, cuyo sistema impondría definitivamente entre los naturalistas españoles. Su sucesor al frente del Jardín Botánico de Madrid sería el valenciano Antonio José Cabanilles, amigo de Gregorio y Juan Antonio Mayans, Francisco Pérez Baller y Juan Bautista Muñoz, que tras enseñar filosofía en el seminario de San Fulgencio de Murcia, había completado su formación en París, a donde había acompañado como preceptor a los hijos del duque del Infantado, y donde residiría hasta la Revolución, antes de regresar a España e instalarse en Madrid, donde publicaría, además de sus ya citadas observaciones sobre la historia natural valenciana, otras obras de botánica, fundamentalmente sus materiales para la historia de botánica y los 6 volúmenes de sus Icones et Descriptions Piontarum. La historia del naturalismo español no estaría completa si se omitiese una obligada referencia a las expediciones científicas patrocinadas por la monarquía española a lo largo del siglo XVIII. Algunas de estas expediciones están relacionadas con la segunda expansión colonizadora en el Nuevo Mundo, que incorporó a la corona extensos territorios tanto al norte de México, California, Nuevo México, Texas, Luisiana y Florida, perdida y recuperada, como en el poco explorado y poco habitado extremo sur del continente. Hablemos de ellas, de las expediciones científicas.
Las expediciones marítimas privilegiaron por un lado la expansión por las costas del Pacífico Norte, sucediéndose no menos de 10 campañas entre 1774 hasta el 92, desde la de Juan José Pérez, que descubre la isla de Vancouver y la bahía de Nootka, hasta las dirigidas por Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, y por Juan Francisco de la Bodega al final del periodo. Del mismo modo, el Pacífico Sur fue de nuevo recorrido por las naves españolas, ya fueran enviadas directamente por la corona, expedidas desde el virreinato de Perú o navegando por cuenta de la Compañía de Filipinas y ya tuvieran misiones preferentemente militares, descubridoras o científicas. En cualquier caso, el mundo conocido se amplió gracias a los viajes de Felipe González de Aedo a la isla de Pascua, de Domingo Bonechea a las Islas de la Sociedad y de Francisco Antonio Muret a través de los archipiélagos occidentales de Oceanía. Entre las expediciones continentales merecen quizá especial mención las derivadas de la necesidad de fijar las fronteras entre los dominios españoles y portugueses a raíz de los contenciosos que enfrentaron a ambos países por la fijación de los territorios correspondientes respectivamente a Brasil y Venezuela y por la posesión de la colonia de Sacramento, el actual Uruguay. La primera, 1754-1761, conducida por el naturalista sueco Per Loftin, acompañado por los médicos y botánicos catalanes Benito Pastor y Antonio Condal y de los dibujantes Bruno Salvador Carmona y Juan de Dios Castel. Esto tuvo como escenario los territorios de Venezuela y Guayana y contribuyó poderosamente, gracias a los viajes de Francisco Fernández de Boadilla y Apolinar, al conocimiento de la cuenca del Orinoco, donde se obtuvieron datos geográficos, astronómicos, botánicos y zoológicos de primera importancia, mientras una prolongación de la empresa alcanzaba años más tarde el Parimé, 1772-1776. La última expedición de este género, la emprendida como consecuencia del Tratado de San Ildefonso en 1776, que dejaba en manos de España la disputada colonia de Sacramento y permitió a uno de sus participantes, Félix de Azara, hermano de embajador en Roma, a costa de sobrehumano esfuerzo, llevar a cabo una asombrosa investigación, cuyos resultados fueron dados a conocer en varias obras destinadas a tener gran influencia en el mundo científico, como los Apuntamientos para la Historia Natural de los Cuadrúpedos de Paraguay y Río de la Plata, 1802, y los Voyages das América Meridionales, publicados en 1809. Otras expediciones científicas se propusieron otros fines, como la dirigida por los hermanos Conrado y Christian Hauer, cuyo objetivo era el estudio mineralógico de Chile, o como la emprendida por Joaquín de Santa Cruz, conde de Mopox, que tenía el propósito de desarrollar la economía de la isla de Cuba y debía incluir a un equipo científico de primera fila, integrado por hombres de la talla de Agustín Betancourt, Bartolomé Sureda y José María Lán, cuyos resultados fueron entregados en España en 1802. Una síntesis de los objetivos y los espacios geográficos abarcados por el conjunto de las expediciones de la segunda mitad del siglo fue el viaje de la exploración dirigido por el italiano Alejandro Malaspina, 1789-1794, que contó con la ayuda de un notable equipo de colaboradores, entre los que se incluía el capitán de fragata, José Bustamante, el cartógrafo Felipe Bauzá, los naturalistas Tadeo Hanke, Luis Né y Antonio Pineda, y un grupo de pintores que debían aportar un copioso material gráfico sobre las tierras visitadas en América del Sur, la Patagonia y costa del Pacífico, América del Norte, desde Acapulco hasta Alaska, con especial insistencia en Nootka, las Filipinas, en las islas Luzón y Mindano, entre otras, Nueva Zelanda, Australia y Polinesia, grupo de la Babao, dentro del archipiélago de la Tonga. La expedición, pese a su envergadura, no produjo los frutos esperados a causa de una circunstancia por completo ajena a su fundamento científico, la conspiración de Malaspina contra Godoy, quien encarceló al navegante, se incautó de los escritos y materiales aportados y prohibió la publicación de los resultados conseguidos, que fueron posteriormente olvidados. Si la relación del viaje escrita por Malaspina da testimonio de los intereses de la monarquía ilustrada en la promoción de este tipo de empresas, la culminación del espíritu de las luces puede quedar simbolizada por la llamada expedición de la primera La Vacuna, proyectada a partir de la epidemia de viruela que asoló Lima en 1802, destinada a difundir la inoculación antivariólica por los territorios españoles de ultramar y dirigida por el médico alicantino
Francisco Javier Balmís, que durante 3 años, 1803 al 6, visitó numerosas poblaciones de América y Filipinas, mientras su colaborador, el catalán José Salvani, se desviaba en Puerto Cabello hacia el sur hasta perderse en las dilatadas inmensidades del virreinato del Río de la Plata. La exploración de las tierras y los mares se vería completada con los intentos iniciales de la conquista de los aires. Los años 80 asistieron en efecto a la eclosión de las primeras experiencias aerostáticas en España, que dieron comienzo con los ensayos del príncipe Gabriel en Aranjuez y Madrid, con la experimentación en Barcelona de los sistemas de Montgolfier y Char y con las ascensiones del francés Buch en Valencia y Aranjuez, seguidas estas por los vuelos del italiano Lunardi, del valenciano José Campello en su globo cautivo, del también valenciano Antonio Gould y sus acrobacias aéreas y del francés Rogueli, con su aparato en forma de pájaro. La aerostación suscitaría gran interés entre los científicos y el público en general, dando lugar a una excelente iconografía, como los grabados de Miguel Gamborino, incluidos en su obra Experiencias aerostáticas en Barcelona, o el famoso cuadro de Antonio Carnicero, Ascensión de un globo Montgolfier en Madrid. E incluso algunos testimonios literarios, como el poema de Viera y Clavijo sobre la máquina aerostática o del valenciano Pascual Martínez.